Elisa, a sus casi 50 años, tenía manos que contaban historias, no solo con los trazos de su lápiz o la fluidez de su imaginación, sino también en las cicatrices de la piel, esas que se forman al anteponer la vida de los demás a la tuya. Ilustradora de oficio y escritora de alma, su vida había sido un encargo constante, historias, ilustraciones y cuentos para otros, y nunca los suyos propios que esperaban su oportunidad en la última balda de la estantería. Desde los 29, sus mañanas, tardes y noches estuvieron dedicadas a sostener la vida de otros, la de su exmarido, un hombre cuyo fracaso como padre y esposo lo definía, y las de sus 2 hijos, ahora en la universidad, construyendo un futuro lejos del hogar. El divorcio, más que una ruptura, fue una liberación lenta. No hubo gritos ni lágrimas, sino la silenciosa confirmación de que su matrimonio era una casa vacía. A medida que sus hijos se iban, la casa se fue llenando de un silencio que, al principio, la asustó, pero que pronto se convirtió en un lienzo en blanco para sus proyectos. Sus cuadernos, llenos de ideas, de bocetos y de narrativas que esperaban su momento a ser contadas, eran un tesoro bien protegido que fue acumulando poco a poco historias sobre la resiliencia de una planta que crece en el asfalto, sobre la magia de los pequeños gestos, sobre la belleza de las arrugas en el rostro de una anciana. Su llamado, lo sabía con cada fibra de su ser, era compartir estas historias. Con la determinación de sus ganas de mostrarlas al mundo, que llegaban hasta el tuétano, abrió un canal de YouTube. Su plan era ambicioso: crear videos con sus cuentos, con sus ilustraciones, narrándolos con su propia voz. Quería que sus historias fueran un bálsamo para el corazón de quienes se sentían perdidos, una luz en la oscuridad del día a día, y así se lanzó de cabeza. Era primavera, los días eran cada vez más largos. Elisa abría su MacBook con los primeros rayos y lo cerraba con los últimos. Las semanas transcurrían pletóricos de energía, de estímulo, de motivación. Se sumergió en tutoriales de YouTube, en horas y horas, descifrando su algoritmo, devorando manuales de cómo atraer a suscriptores, en creación de miniaturas que pudieran captar la atención, del SEO en las descripciones, en los títulos, en las etiquetas, en mejorar el banner, la foto de perfil, en estudiar cómo funcionaban los shorts, e invirtió en aplicaciones y programas de edición y en optimizar sus vídeos. Los primeros, aunque técnicamente imperfectos, estaban llenos de corazón. Pero el tiempo pasaba y los números no acompañaban. 4 meses después, los suscriptores apenas llegaban a la media docena, y las vistas eran tan escasas que algunos vídeos solo los veía ella. Las críticas no había, ni un solo comentario. Sí, uno de un amigo, siempre tan leal,
Tu cuento emociona y me ha hecho pensar. Gracias por tu relato. Intentó de todo. Cambió el formato de los videos, el estilo de sus ilustraciones, el nombre del canal. Cambió toda la marca, colores, enfoque, en fin, todo lo que ella podía cambiar. Esperó, pero nada. Es más, los nuevos vídeos parecían tener aún menos visibilidad que los primeros. Su ánimo, que al principio era una llama vibrante, se fue convirtiendo en un tenue rescoldo. El agotamiento físico era manejable, pero el mental estaba fuera ya de control, desbocado, como un caballo que ha perdido la guía y galopa perdido en la oscuridad. Últimamente, cada mañana se levantaba con una pesadez en el pecho, pensando, ¿será que mis historias no son tan buenas como creía? ¿Habré perdido la chispa? ¿Será este realmente mi llamado, mi propósito de vida? ¿Me habré equivocado? La voz de la duda, esa misma que la había acompañado durante años de postergarse, ya llegará tu hora. Ahora le gritaba en los oídos, «Ves, Elisa, ya es tarde para ti, tu momento ya pasó». Una tarde de domingo, exhausta y al borde de las lágrimas, se detuvo a mirar sus manos. No las de ahora, sino las de hace años, esas manos que habían cocinado, limpiado y dibujado para otros, las manos que habían abrazado, acariciado a sus hijos y sostenido tantas veces a su marido. Y se dio cuenta de algo, sus manos no estaban vacías, estaban llenas de experiencia, de vida, de historias. Se sentó frente a su mesa de trabajo, que ahora estaba desordenada y cubierta de papeles, con ese desorden de la falta de ganas de seguir adelante. En uno de ellos encontró un dibujo que había hecho para su hijo mayor cuando tenía 6 años, una pequeña tortuga que intentaba subir a una roca pero se resbalaba una y otra vez. Al pie del dibujo había una frase que ella misma había escrito: «Las tortugas llegan lejos, no porque sean rápidas, sino porque nunca dejan de intentarlo». Esa simple frase la agitó de tal manera que bien podría haberla tirado al suelo. Se había estado enfocando tanto en el algoritmo, en las vistas, en los suscriptores, en los números, que había perdido de vista por qué empezó. Decidió hacer algo diferente. En lugar de cambiar el formato o de hacer otro vídeo, se tomó un tiempo para escribir un texto en la sección Comunidad de sus canales. Escribió sobre sus miedos, sus frustraciones y su sensación de fracaso. Habló de su tortuga, de su historia personal. Cerró la publicación con una pregunta simple: si tuvieras que pedirme un cuento, ¿sobre qué sería? Y entonces el silencio se rompió. Al principio un par de comentarios tímidos, luego otros más largos. Alguien le pidió un cuento sobre el miedo a envejecer, otro sobre la soledad de ser un inmigrante. Alguien más, una madre, le contó que se sentía invisible y le pidió una historia sobre encontrar la luz propia. Elisa no había cambiado el algoritmo, había cambiado su enfoque. Dejó de perseguir a la gente
y empezó a invitarlos a su mundo. Con el corazón en la mano, respondió a cada comentario y creó un cuento para cada petición. Sus nuevas historias no eran para agradar a un público masivo, sino para hablarle a una sola alma a la vez. Las vistas no se dispararon de la noche a la mañana, pero el engagement, la interacción, el compromiso, la implicación de las personas que veían sus vídeos, sí lo hizo. Los comentarios se llenaron de gratitud, de historias personales, de gente que se sentía identificada. Se creó una pequeña comunidad. Los suscriptores empezaron a llegar, lentamente, de a uno, pero eran suscriptores que se quedaban, que comentaban y que compartían sus historias. Elisa aprendió que, a veces, cuando parece que se está picando en la pared equivocada, lo que en realidad se necesita es esforzarse un poco más y ser paciente. Porque el esfuerzo sin paciencia es como un coche sin gasolina. Se trataba de dejar de ver a las personas como números y de empezar a verlas como lo que son, personas con nombres, con ilusiones, con tristezas, con dudas, con miedos, con historias esperando a ser escuchadas. Se trata de recordar por qué se había empezado y desde ahí todo se ve diferente, más auténtico. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale like y suscríbete y cuéntame, ¿cuál es esa historia que llevas dentro y que necesitas contar? Me encantaría leerla. Nos vemos en el próximo video.